Cristina Ruiz 1 de 22 La tarde del 9 de octubre de 1999 Rocío Baninkoff nunca llegó a su casa. Su desaparición y asesinato dieron arranque a un caso que conmocionó a España y cuyos errores judiciales marcarían de por vida a Dolores Vázquez, inicialmente acusada y condenada por los hechos. ¿Qué ha sido de Vázquez 19 años después? 2 de 22 La joven, que entonces tenía 19 años, volvía andando, en Mijas, Málaga, tras haber pasado la tarde con su novio en la casa de él. Fue en este camino de regreso cuando, según las investigaciones, Rocío se encontró con su agresor. Su cuerpo fue encontrado, casi un mes después el 2 de noviembre, en un descampado cercano al paraje Marbellí de Altos del Rodeo. 3 de 22 En septiembre de 2010, un año más tarde, detuvieron a Dolores Vázquez como sospechosa de la muerte de Rocío. Fue el resultado de una controvertida investigación inicial, en la que tanto la Guardia Civil como la familia de la joven estuvieron desde el principio centrados en su entorno más cercano. 4 de 22 Rocío y Dolores se conocían. La detenida había mantenido durante años una relación con la madre de Rocío, Alicia Hornos, que les llevó incluso a convivir junto a los 3 hijos de esta. Tras la ruptura, mantenían una relación de amistad que se evidenció durante las semanas de búsqueda de Rocío, cuando Dolores Vázquez apareció en distintas ocasiones junto a la familia. 5 de 22 La Guardia Civil estaba convencida de que la víctima debía conocer a su agresor y, aunque no tenían pruebas concluyentes, las declaraciones de testigos indirectos habrían apuntado a Vázquez aludiendo distintas razones. Sumado a los interrogatorios que se le hizo a su entorno, se decidió detenerla. Las investigaciones apuntaban a que era un crimen motivado por la venganza, el odio y el rencor. 6 de 22 La expectación mediática generada y la presión social que se habían fraguado durante los 10 meses que duraron las pesquisas hicieron el resto para este caldo de cultivo que terminó con Vázquez en la prisión de Alhaurín de la Torre a la espera de juicio. 7 de 22 Un año después, Dolores Vázquez se sentaba en el banquillo ante un jurado popular. Pese a la ausencia de pruebas incriminatorias durante el proceso, 7 votos a favor y 2 en contra decidieron que la acusada era culpable del homicidio de Rocío Baninkoff. Su condena fue a 15 años y un día de prisión. 8 de 22 Los recursos de la defensa hicieron que en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara la sentencia y el veredicto del jurado por falta de motivación. También ordenó la celebración de un nuevo juicio que nunca se llegó a celebrar. 9 de 22 Antes de esa nueva vista, el caso dio un giro de 180 grados con la detención, en septiembre de 2003, de Tony Alexander King. Él también era el culpable de otro terrible asesinato a pocos kilómetros de lo sucedido en Mijas. 10 de 22 11 de 22 Las pruebas materiales no solo inculparon a King en el caso de Caravantes, sino que su ADN también coincidió con algunas de las evidencias del crimen de Baninkoff. Se le relacionó con una colilla localizada en las proximidades donde fue abandonado el cuerpo de Rocío y que señaló inmediatamente al británico como culpable de ambas muertes. Posteriormente, las confesó. 12 de 22 Kim tenía a sus espaldas un oscuro pasado delictivo que le llevó a cumplir condena en su país tras estrangular hasta casi la muerte a 5 mujeres durante la década de los 80, lo que le había reportado el apodo de «el estrangulador de Holloway». Además era el responsable de varias agresiones sexuales en la Costa del Sol.
13 de 22 En 2005, Tony King es declarado culpable del asesinato de Sonia Caravantes y condenado a 36 años de cárcel, a los que se sumarían los 19 años que se le impusieron un año después por el de Rocío Baninkoff. 14 de 22 En este tiempo los hechos vinculados al delincuente británico habían terminado por exonerar totalmente a Dolores Vázquez, cuyo caso había sido sobreseído en 2004. 15 de 22 Durante ambos procesos judiciales, Kim fue alternando su versión inculpando en ocasiones a Dolores Vázquez en el caso Baninkoff, lo que, unido a una bolsa de basura con enseres supuestamente de la joven aparecida en la puerta del domicilio familiar, motivó que la familia llegara a pedir, sin éxito, la reapertura de la causa contra Vázquez. 16 de 22 Los 17 meses que pasó indebidamente en prisión, junto al daño moral que su supuesta implicación le habían ocasionado durante estos años, llevaron a Dolores Vázquez a reclamar al Estado una indemnización de 4 millones de euros. 17 de 22 Pero libre de cargas judiciales y totalmente libre, Vázquez siguió sufriendo la pena de la calle, los codazos, las preguntas y los cuchicheos la siguieron acompañando infringiendo sobre ella una condena igual o mayor que la sufrida hasta ahora. 18 de 22 Sin trabajo, con el rechazo de muchas de sus antiguas amistades y con una obsesión casi enfermiza por anotar todos sus movimientos por si debía volver a rendir cuentas ante la justicia. En eso se convirtió. Los que la conocían antes de la terrible muerte de Rocío la definen como la sombra de la Loli, que fue en su día, una mujer con éxito profesional en el mundo de la hostelería, trabajadora, seria y discreta. 19 de 22 Así las cosas, hacia 2010 puso tierra de por medio y tomó rumbo a Reino Unido, donde años atrás se había criado y había estudiado después de emigrar con sus padres. Un exilio forzoso para cambiar de aires, de escenarios y buscar una nueva oportunidad albergada en el anonimato. 20 de 22 Pero Vázquez tendría que soportar un último varapalo de la justicia. En 2015 el Supremo desestimaba su demanda para ser indemnizada con 4 millones de euros por una cuestión formal, y confirmaba así la cuantía propuesta anteriormente por el Ministerio de Justicia por valor de 120.000 euros. 21 de 22 Su última aparición pública fue en 2013, para participar junto a su abogado en unas jornadas sobre presunción de inocencia y juicios paralelos. Emocionada y afectada recordaba entonces que todavía nadie le había pedido perdón. Celosa de su intimidad, se cuida de mantenerse alejada de los focos, aunque varias informaciones apuntan que habría vuelto a vivir a España. 22 de 22 15 años después de su internamiento, Tony King permanece recluido en la prisión de Herrera de la Mancha. Vive en régimen de aislamiento, lo que le lleva a pasar solo en su celda 21 horas al día, las 3 restantes en el patio, pero en cualquier caso, con escaso contacto con otros presos o funcionarios de prisiones. La tarde del 9 de octubre de 1999 Rocío Baninkoff nunca llegó a su casa. Su desaparición y asesinato dieron arranque a un caso que conmocionó a España y cuyos errores judiciales marcarían de por vida a Dolores Vázquez, inicialmente acusada y condenada por los hechos. ¿Qué ha sido de Vázquez 19 años después? La joven, que entonces tenía 19 años, volvía andando, en Mijas, Málaga, tras haber pasado la tarde con su novio en la casa de él. Fue en este camino de regreso cuando, según las investigaciones, Rocío se encontró con su agresor.
Su cuerpo fue encontrado, casi un mes después, el 2 de noviembre, en un descampado cercano al paraje Marbellí de Altos del Rodeo. En septiembre de 2010, un año más tarde, detuvieron a Dolores Vázquez como sospechosa de la muerte de Rocío. Fue el resultado de una controvertida investigación inicial, en la que tanto la Guardia Civil como la familia de la joven estuvieron desde el principio centrados en su entorno más cercano. Rocío y Dolores se conocían. La detenida había mantenido durante años una relación con la madre de Rocío, Alicia Hornos, que les llevó incluso a convivir junto a los 3 hijos de esta. Tras la ruptura, mantenían una relación de amistad que se evidenció durante las semanas de búsqueda de Rocío, cuando Dolores Vázquez apareció en distintas ocasiones junto a la familia. La Guardia Civil estaba convencida de que la víctima debía conocer a su agresor y, aunque no tenían pruebas concluyentes, las declaraciones de testigos indirectos habrían apuntado a Vázquez aludiendo distintas razones. Sumado a los interrogatorios que se le hizo a su entorno, se decidió detenerla. Las investigaciones apuntaban a que era un crimen motivado por la venganza, el odio y el rencor, la expectación mediática generada y la presión social que se habían fraguado durante los 10 meses que duraron las pesquisas hicieron el resto para este caldo de cultivo que terminó con Vázquez en la prisión de Alhaurín de la Torre a la espera de juicio. Un año después, Dolores Vázquez se sentaba en el banquillo ante un jurado popular. Pese a la ausencia de pruebas incriminatorias durante el proceso, 7 votos a favor y 2 en contra decidieron que la acusada era culpable del homicidio de Rocío Baninkoff. Su condena fue a 15 años y un día de prisión. Los recursos de la defensa hicieron que en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara la sentencia y el veredicto del jurado por falta de motivación. También ordenó la celebración de un nuevo juicio que nunca se llegó a celebrar. Antes de esa nueva vista, el caso dio un giro de 180 grados con la detención, en septiembre de 2003, de Tony Alexander King. Él también era el culpable de otro terrible asesinato a pocos kilómetros de lo sucedido en Mijas. Había asesinado a Sonia Caravantes, de 17 años. La joven había desaparecido en Coín cuando regresaba a su domicilio de la feria del municipio. Su cadáver fue localizado días más tarde a escasos kilómetros. Las pruebas materiales no solo inculparon a King en el caso de Caravantes, sino que su ADN también coincidió con algunas de las evidencias del crimen de Baninkoff. Se le relacionó con una colilla localizada en las proximidades donde fue abandonado el cuerpo de Rocío y que señaló inmediatamente al británico como culpable de ambas muertes. Posteriormente, las confesó. Kim tenía a sus espaldas un oscuro pasado delictivo que le llevó a cumplir condena en su país tras estrangular hasta casi la muerte a 5 mujeres durante la década de los 80, lo que le había reportado el apodo de «el estrangulador de Holloway». Además era el responsable de varias agresiones sexuales en la Costa del Sol. En 2005, Tony King es declarado culpable del asesinato de Sonia Caravantes y condenado a 36 años de cárcel, a los que se sumarían los 19 años que se le impusieron un año después por el de Rocío Baninkoff. En este tiempo los hechos vinculados al delincuente británico habían terminado por exonerar totalmente a Dolores Vázquez, cuyo caso había sido sobreseído en 2004.
Durante ambos procesos judiciales, Kim fue alternando su versión inculpando en ocasiones a Dolores Vázquez en el caso Baninkoff, lo que, unido a una bolsa de basura con enseres supuestamente de la joven aparecida en la puerta del domicilio familiar, motivó que la familia llegara a pedir, sin éxito, la reapertura de la causa contra Vázquez. Los 17 meses que pasó indebidamente en prisión, junto al daño moral que su supuesta implicación le habían ocasionado durante estos años, llevaron a Dolores Vázquez a reclamar al Estado una indemnización de 4 millones de euros. Pero libre de cargas judiciales y totalmente libre, Vázquez siguió sufriendo la pena de la calle. Los codazos, las preguntas y los cuchicheos la siguieron acompañando, infringiendo sobre ella una condena igual o mayor que la sufrida hasta ahora. Sin trabajo, con el rechazo de muchas de sus antiguas amistades y con una obsesión casi enfermiza por anotar todos sus movimientos por si debía volver a rendir cuentas ante la justicia. En eso se convirtió. Los que la conocían antes de la terrible muerte de Rocío la definen como la sombra de la Loli, que fue en su día, una mujer con éxito profesional en el mundo de la hostelería, trabajadora, seria y discreta. Así las cosas, hacia 2010 puso tierra de por medio y tomó rumbo a Reino Unido, donde años atrás se había criado y había estudiado después de emigrar con sus padres. Un exilio forzoso para cambiar de aires, de escenarios y buscar una nueva oportunidad albergada en el anonimato. Pero Vázquez tendría que soportar un último varapalo de la justicia. En 2015 el Supremo desestimaba su demanda para ser indemnizada con 4 millones de euros por una cuestión formal, y confirmaba así la cuantía propuesta anteriormente por el Ministerio de Justicia por valor de 120.000 euros. Su última aparición pública fue en 2013, para participar junto a su abogado en unas jornadas sobre presunción de inocencia y juicios paralelos. Emocionada y afectada recordaba entonces que todavía nadie le había pedido perdón. Celosa de su intimidad, se cuida de mantenerse alejada de los focos, aunque varias informaciones apuntan que habría vuelto a vivir a España. 15 años después de su internamiento, Tony King permanece recluido en la prisión de Herrera de la Mancha. Vive en régimen de aislamiento, lo que le lleva a pasar solo en su celda 21 horas al día, las 3 restantes en el patio, pero en cualquier caso, con escaso contacto con otros presos o funcionarios de prisiones. Cristina Ruiz, 1:40 de la madrugada.